Muy buenos días, compañeros y profesor. El grupo está conformado por Jorge Luis Bustamante y mi persona Frank Esteban Espinal. Este trabajo final consta de dos preguntas. Una primera pregunta que es identificar un aspecto, un tema o una inquietud sobre la que desee o le interese proponer una reflexión. Una segunda pregunta que sería proponerse un compromiso con el conocimiento de la realidad social y educativa del país. Listo, a continuación les brindaremos pues nuestras respuestas, nuestros análisis, nuestra búsqueda, nuestras investigaciones acerca de la problemática que escogimos. Nuestra problemática tiene un título que se dice La violencia en la educación. Iniciamos haciendo énfasis en los medios de comunicación. Podemos decir que esto nos trae una influencia negativa en muchos casos. También sirven para acercarnos al surgimiento de nuevos brotes de violencia como tal. Y todos estos brotes de violencia o todo esto que nos presentan los medios de comunicación debemos de afrontarlos de forma crítica. También debemos aclarar algo que es señalar la diferencia entre dos términos que son la violencia y la agresión, donde la principal diferencia que hay entre estos es que la agresividad es natural, mientras que la violencia está madurada. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, esta permite y tiene una estructura racional, por lo que el acosador tiene un protocolo de actuación como tal. Luego hablamos sobre la violencia entre jóvenes, que realizamos unas lecturas y durante estas lecturas también encontramos que desgraciadamente, perdonen la palabra, cada año aparecen más noticias, más y más noticias que tratan sobre jóvenes violentos y sus conductas. También incluyen los comportamientos inadecuados en las aulas de clase y se trata de jóvenes que en cierta forma no captan las órdenes o no obedecen a la justicia o a las instituciones. También podemos aclarar que ahí entra algo muy importante que es sobre los adultos, o sea, es decir, sus familiares. ¿Cómo niegan su responsabilidad en estas situaciones? Incluso intentan evitar dicha obligación que se supone que ellos deberían educar a los menores con la calidad suficiente. Incluso la familia muchas veces sucede que en vez de asumir sus obligaciones, lo que hacen es evitarlas diciendo que estos son juegos de niños o que esto es muy normal en las instituciones. O sea, están normalizando el abuso escolar. Luego viene el acoso escolar, que claramente pues todos podemos evidenciar cómo se ve el acoso escolar, como bien lo llamamos actualmente, el bullying. Además también se realizó una lectura en donde vimos un estudio que se realizó en España, donde nos mencionan que el bullying aparece con mayor frecuencia en la adolescencia temprana, que sería entre los 11 y 14 años. Luego viene la adolescencia media, que sería entre 15 y 17 años. El estudio se realizó en 14 ciudades autónomas a 25.000 alumnos. Este estudio fue realizado en el año 2006, en donde se detectó que sobre el 25% de los alumnos, es decir, uno de cada 4 alumnos sufría algún tipo de maltrato físico o psicológico. Entonces podríamos decir que, como les decía anteriormente, entre los 11 y los 14 años se encuentra el periodo de mayor riesgo de aparición del acoso. En la adolescencia como tal se da esto. Acá cabe aclarar que también nos mencionan que estas cifras podrían llegar a disminuir hasta un 11%.
Luego de esto, esta ha sido toda la problemática. Ahora continuaremos con la solución de ese problema. Tenemos como título principal: la educación desmantela la cultura de la violencia. Educación para cultivar la paz interior. Y quisimos iniciar con esto porque desde una mirada podríamos decir que esto como tal es algo muy sencillo, que es algo fácil, pero la verdad es que no es así. Es un gran reto, porque cada persona crea su propia historia y cada persona es creador de los procesos de transformación. Todo esto se da a través de proyectos de emancipación y desarrollo. También podemos decir que esta educación nos puede plantear una mirada hacia nuestro propio interior, donde nosotros podamos tener una participación con el otro y asumamos que estos actos puedan transformar la realidad, pero sin violencia, sin ir tan allá, sin generar tanto conflicto, haciéndolo de una forma pacífica. Se deben entender los conflictos y saberlos transformar. Educar para la paz es enseñarle a la gente a encarar de manera creativa, pero no violenta. Continuamos con fomentar actitudes no violentas desde la educación. Con esto nosotros pretendíamos brindar tres conceptos muy importantes, que sería educar para la autonomía, educar para la empatía y educar para la cooperación. Donde educar para la autonomía encontramos que si uno no se siente autónomo, siempre será violento o será la víctima. O sea, como tal, debemos sentir el justo punto entre el poder y la vulnerabilidad, educando personalidades serenas. Educar para la empatía, empleando un método, esto lo podemos hacer empleando un método socioafectivo, o sea, que no habrá violencia, no que abra, sino que merme. A eso queremos llegar con la educación para la empatía. Educar para la cooperación. Esto es un aspecto muy importante debido a que esto es como lo que nos permite entrar en relación con el otro, lo que nos permite ir más allá de todo. Y ya para finalizar con nuestro primer punto, tenemos investigaciones realizadas a esta problemática, donde nos menciona Rojas Marco en el 95 que las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de vida, se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos perversos en la adolescencia. También tenemos otro autor que es Huertas 2007, donde nos menciona que los seres humanos somos agresivos por naturaleza, pero también podemos decir que las personas usan la agresión y a menudo para resolver los conflictos, como cayendo en una espiral adictivo de violencia. Entonces cada vez que usamos esto, la violencia se autoalimenta. Entonces hay que evitar eso. Ya para finalizar con el segundo punto, le doy paso a mi compañero Jorge Luis Bustamante. Buenos días, profe y compañeros. El día de hoy espero que se encuentren todos muy bien. Bueno, entonces continuando con nuestro trabajo, hoy les vengo a hablar sobre el compromiso con el conocimiento de la realidad social y educativa. Entonces tenemos que la educación es un fenómeno social. Como lo dice Emily Durkheim, lo aclara de la siguiente manera: la educación común en función del estado civil, pues cada sociedad busca realizar a sus miembros por vía de la educación. De ahí también la importancia política de la educación, la posibilidad de establecer un determinado orden social. Se podría decir que es como los ciudadanos entienden el rol que cumplen y la importancia que tienen dentro de dicha sociedad, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas tenemos que sus organizaciones y qué papel o qué vínculo cumplen dentro de un sistema, ¿cierto? De esta forma entendiendo que solo es posible de lograr la educación de las personas. Entonces sería como una construcción del espacio social dentro de ella misma. Es decir, esa realidad que no se puede, digamos que tocar o que no es tan visible a cierta vista, pero que a su vez cumple un papel fundamental y es, digamos que de una u otra manera,
genera, organiza las prácticas y las representaciones de los agentes dentro de una sociedad. Lo anterior solo es posible mediante un proceso de transformación de conceptos previamente dichos. Entonces, ¿a qué hacemos como comparación con este tema, profe y compañeros? Que esto solo se logra mediante la utilización del lenguaje, es decir, como transmitir o la transmisión de conceptos de persona a persona, ¿cierto? Y si lo pasamos a un tema netamente educativo, que influye obviamente en nosotros como futuros docentes, sería el rol que cumple el educador sobre el educando. Es un proceso comunicativo y constante, es decir, un enriquecimiento por parte del educando hacia los estudiantes y del estudiante hacia el profesor, una relación que tiene suma importancia de doble vía. También tenemos que la educación es además la herramienta privilegiada de reproducción social. ¿A qué vamos con esto, profe y compañeros? Digamos que como la educación sería como la única herramienta o argumento que tenemos para pensar en una reestructuración social, donde cada persona sepa y cumpla a cabalidad y tenga presente la importancia y el rol que tiene dentro de una sociedad, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos el compromiso social. Digamos que no solamente surge del Estado para la sociedad, ¿cierto? Tiene que ser como un trabajo mancomunado, un trabajo donde se articule el Estado y obviamente que influya pues en la sociedad de una buena manera. Y vemos también que desde esta, de otra perspectiva, el docente hace como agente primordial en el proceso educativo. Entonces, ¿a qué vamos con esto, profe y compañeros? Que como lo hemos tratado pues en el curso, en las clases anteriores, y con el aporte del profesor y de los demás compañeros, hemos entendido o hemos comprendido un poco la importancia y el rol que cumple un docente. Tiene que ser un docente que cumpla pues a cabalidad con su trabajo, que tenga voluntad y que se preocupe, digamos que no tanto por una nota, si está bien o mal, o perdió o ganó, sino que deje como un mensaje y un pensamiento crítico a través del estudiante, que entienda cómo se mueve en una sociedad, porque bien sabemos todo está en torno pues a la inserción, o con el motivo pues de que lleguemos a una sociedad donde podamos cambiar de cierta manera el pensamiento negativo o positivo que se tenga pues como de ciertos temas o de ciertas circunstancias que se vayan presentando pues a medida que vamos desarrollando pues nuestro pensamiento crítico sobre las cosas que vamos enfocándonos en el mundo. Listo, profe y compañeros. Este sería como tal nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.